poderoso gigante, amén. Le damos las gracias en esta hora de la noche. Quiero compartir una pequeña reflexión de la palabra bajo el tema, el proceso te forma. Fíjate, ese es un pequeño mensaje que quiero compartir en esta hora. Bajo el tema, el proceso te forma. Fíjate, algo interesante que meditaba, que muchas veces, amén, en el proceso donde Dios nos va a formar, amén. Y me venía a la mente, ¿verdad? Cuando Dios llevó a Elías, amén, cuando Elías se fue a encuevar en la cueva, amén. Que Elías, dice la Biblia, que se encuevó en una cueva, pero en esa cueva, amén, ahí se le apareció Dios, ahí se le apareció el ángel de Jehová, amén. Y dice que Elías estaba encuevado, pero ahí en esa cueva Dios estaba tratando con Elías. Y algo impresionante que ya cuando Elías salió de la cueva, ya no fue el mismo. Elías, dice la Biblia, que, salió con más poder. Fíjate qué lindo, que los procesos muchas veces te forman, para que tú entiendas que Dios está contigo, para que tú entiendas que tú no estás solo, sino que Dios está contigo. Muchas veces los procesos son para formarte. Por ejemplo, podemos ver la vida de Job. Job entró en un proceso, amado hermano, que no entendía lo que pasaba. Pero llegará el momento, el tiempo donde Dios te va a formar, donde hay cosas que tú no las vas a entender. ¿Sabes por qué? Porque estás siendo formado. Fíjate, meditaba yo, amén, amado hermano, cuando una madre tiene un bebé dentro, amén. Una madre, amén, el bebé dentro de la barriga de ella tiene que comenzar a ser formado. ¿Sabes por qué? Porque si el bebé nace antes de tiempo, amén, el bebé se muere. ¿Por qué? Porque hay cosas, sus manos, sus pies todavía no han tenido un crecimiento, amén. Y hay cosas en tu vida que Dios tiene que comenzar a darle forma. Y hay cosas que tienen que, a través del proceso hay cosas que están creciendo en ti. Por ejemplo, yo meditaba, una de las palabras que yo meditaba, ¿verdad? Que cuando una madre tiene un niño dentro de su barriga, el niño adentro de esa barriga está creciendo. Fíjate, algo interesante, está creciendo. Hay procesos que tú vas a estar pasando, que Dios te va a dar crecimiento para que tú aprendas a crecer en el proceso. Por ejemplo, un bebé no puede crecer en el vientre de una madre sin antes no tiene un proceso de 9 meses. Si una madre lo tiene antes de tiempo, el bebé se muere o el bebé nace sin forma. Porque durante el bebé está en la barriga de la madre, el bebé está teniendo un crecimiento. Fíjate, algo interesante, el bebé está creciendo y hay cosas que en el proceso, hay cosas que tal vez, yo no sé cuántos años lleva tu proceso, lleva 5 años, 4 años, pero en el proceso que tú estás atravesando, Dios te está formando. ¿Sabes por qué? Porque el plazo y la fecha indicada para que un bebé crezca en el vientre de una madre son 9 meses. Ahora, ¿qué pasa si un bebé nace antes de tiempo? El bebé nace muerto, el bebé nace, hay cosas que falta que crezca. Así hay cosas en la vida de nosotros que muchas veces tú dices, Señor, ¿cuándo va a terminar mi proceso? Pero ¿sabes qué? En el proceso donde tú estás creciendo, en el proceso donde Dios te está formando. Fíjate, algo interesante, porque durante el proceso, el bebé en la barriga de una madre puede crecer. Fíjate, y llega un momento donde el bebé ya ha crecido, ya se ha fortalecido dentro de la barriga de una madre. Entonces, cuando ya el niño se fortalece, el niño comienza a querer nacer. Ahora, pero ya el niño está formado. Hay cosas que a lo mejor tú dices, Señor, ya no quiero este proceso. No, pero en el proceso tú estás creciendo. Aunque tú no puedas ver. Fíjate, algo interesante, que muchas veces, fíjate que cuando una madre está embarazada, el bebé está creciendo y muchas veces ella no se da cuenta. Pero cuando llega un momento donde su barriga a ella se le echa de ver bastante, ¿sabes por qué? Porque el bebé está creciendo dentro de la barriga. Hay cosas que te están pasando muchas veces que tú estás creciendo, aunque tú no las entiendas, estás creciendo. Ya no vas a ser el mismo. ¿Sabes por qué? Porque dentro de la madre el bebé se fortalece. Así dentro del proceso también Dios te va a dar un crecimiento mejor. Ya no vas a ser el mismo, sino que vas a comenzar a crecer. Por ejemplo, otro ejemplo que te voy a poner para que tú veas. Por ejemplo, vamos a poner el huevo de una gallina. Imagínate el huevo de una gallina. Para que un pollito nazca, una gallina tiene que calentar el huevo, porque si lo pica en el tiempo, antes de tiempo, ¿qué pasa? Mi amor, no hay nada, sino el huevo se echa a perder. Pero llega un momento que cuando ya es tiempo, la gallina comienza a picotear el huevo. ¿Sabes por qué? Porque el proceso ya indicado donde el pollito ha crecido, ha llegado. Entonces hay muchas cosas. Dios va a permitir muchas veces ciertos procesos y Dios va a terminar el proceso en tu vida cuando tú hayas crecido. Fíjate qué lindo esta palabra. Por eso, porque el proceso te forma. Porque el proceso que un bebé dura en la barriga de una madre es para crecer. Muchas veces el proceso que tú estás pasando es para que crezcas, para que aprendas a creerle a Dios, para que entiendas que tú no estás solo. ¿Sabes dónde vas a ver el poder de Dios tú en tu vida? Lo vas a ver en el peor momento, lo vas a ver en tu debilidad, lo vas a ver cuando tú te sientes solo. ¿Sabes por qué? Porque Pablo al principio, en la carta de los Corintios, Pablo decía que él quería que le quitaran un aguijón, pero Dios le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios le está diciendo, en tu proceso yo me voy perfeccionando. Fíjate qué lindo. Hay cosas que tú quieres salir a prisa, rápido, y dices, Señor, ya no
aguanto este proceso? ¿Cuándo voy a pasar este proceso? Llevo 5 años, llevo 10 años. Y Señor, ¿y cuándo voy a tener una respuesta? No, pero es que en el proceso Dios está glorificando en tu debilidad. Fíjate, o sea, Dios le dice a Pablo, mi poder se perfecciona. Quiere decir que en el proceso Dios está perfeccionando, te está haciendo entender que hay cosas que tú en tu propia fuerza no las vas a poder vencer, sino que entre el proceso más dura, también Dios te hace entender que Él no te ha dejado. Fíjate que mucha gente dice, Señor, ya llevo 4 años. Señor, ¿y cuándo? Pero todavía Dios no te ha dejado. ¿Sabes por qué? Porque Él se está perfeccionando en aquellas áreas que tú no puedes vencer. Yo no sé qué áreas a lo mejor no has podido vencer, pero vengo a decirte, mi amado hermano, vengo a decirte que en esa área es donde Dios se está glorificando. Por eso Pablo entendió. Pablo al principio dice, Señor, quítame este aguijón. O sea, Pablo le estorbaba. Yo no sé que a lo mejor qué cosa tú dices, Señor, quítame esto, ya no quiero esto, quítamelo. Pero de lo contrario, ahí es donde Dios se quiere glorificar. Y Pablo entendió. Pablo, después de que entendió el proceso, ¿verdad? Que el proceso que estaba pasando era para Dios glorificarse. Él dijo, Pablo dijo, cuando soy débil, dijo Pablo, entonces soy fuerte. Fíjate, Pablo está diciendo, ¿por qué? Porque Pablo en el proceso, Pablo está creciendo, Pablo está entendiendo, ¿verdad? Que está siendo formado en el proceso. Pero Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fíjate, al principio Pablo no entendía que era fuerte, pero sin embargo, conforme el proceso se dio cuenta, ¿verdad? Que cuando él decía que era débil, se daba cuenta que era fuerte. ¿Sabes por qué? Porque había la mano de Dios que lo sustentaba. Porque Filipenses 4:13 dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjate, Pablo está diciendo, en mis propias fuerzas no lo puedo, pero con las fuerzas de Cristo todo lo puedo. Hoy voy a decirte, tú sí puedes. Ante el problema que está pasando, ante la debilidad, ante la dificultad que está pasando, tú puedes. ¿Sabes por qué? Porque ya no eres fuerte en tu propia fuerza, sino que ahora son las fuerzas del Espíritu. Porque Zacarías 4:6 dice, no es con espada, no es con ejército, sino con el Espíritu, ha dicho Jehová. Amado hermano, y nunca olvides que el proceso es para formarte. Job al principio, cuando tuvo un proceso, Job llegó un momento que no entendía. O sea, Job comenzaba a cuestionar a Dios, comenzaba a decir, Señor, ¿por qué no entiendo? Pero es que Job estaba siendo formado, Job estaba creciendo y estaba siendo formado, estaba siendo formado durante el proceso. Pero algo impresionante, que cuando Job fue formado, después en el capítulo 42, Job dice, de oídas te vi oído. Fíjate, dice, pero más ahora, dice, mis ojos te ven. Job dice, yo hablaba algo que no entendía. Hay cosas que en el proceso que tú hablas, que las estás hablando, ¿sabes por qué? Porque no las entiendes. Pero Job después dice, Señor, dice, de oídas te vi oído. Pero Job dice, más ahora, dice, mis ojos te ven. Job después dice, yo hablaba cosas, dice, que no entendía. A lo mejor en el proceso que tú estás pasando, hablas cosas que a lo mejor tú no entiendes. Como entró Job. Job entró en un momento, ¿verdad? Que él contendía contra el Señor, porque esto y esto, y entró en confusión. A lo mejor tú también estarás en confusión. Pero ¿sabes por qué? Ahí es donde Dios te está formando. Ahí en el proceso, porque Job fue procesado. Job fue formado en el proceso. Y después Job dice, de oída yo te vi oído. Dice, pero Job dice, más ahora mis ojos te ven. Job dice, yo hablaba algo que no entendía. Job está diciendo, cuando yo entré en el proceso no entendía algo, pero Job dice, hoy que ya salí, entiendo el motivo del proceso. Tal vez al principio no vas a entender, mi amado hermano, no vas a entender el proceso que estás pasando, pero al final vas a entender que todo era porque Dios quería formarte a través del proceso. Y algo impresionante que Job dice, el libro de Job 5:8 dice, aunque tu principio sea pequeño, oigan, el postrer estado volverá a ser grande. Déjame decirte, porque dice la Biblia que dice que mejor es el fin del negocio que su principio. ¿Sabes por qué? Porque al principio cuesta, pero el fin es mejor. ¿Sabes por qué? Porque al fin tú aprendes a tener la victoria. No importando lo que tú estés pasando, Dios te va a dar la victoria tarde o temprano, pero aprende a esperar en Dios. Job llegó un momento que se desesperó, pero aún ahí Dios tuvo misericordia de él. Y después Job dice, de oídas yo te había oído. Así a lo mejor tú estarás diciendo como Elías. Elías cuando entró en la cueva, Elías decía, Señor, quítame la vida. Fíjate lo que Elías había entrado. O sea, ¿por qué? Porque Elías no entendía el proceso, pero no sabía que en el proceso Dios lo estaba formando. O sea, Dios va a formar tu carácter a través de las debilidades, a través de las cosas que te están pasando. Dios te va a formar. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor has querido depender en tu propia fuerza, pero cuando muchas veces el problema, la enfermedad, Dios la permite para que tú puedas poner a Dios por primer lugar, porque mucha gente a veces se olvida de Dios, pero cuando te llega el momento difícil, rápido te acuerdas de Dios. Como Pablo dijo, a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda para bien. A lo mejor tú amas a Dios, pero hay momentos que te olvidas de Dios. Entonces, cuando llegan todas estas cosas, todo te obra para bien. ¿Sabes por qué? Porque así es de la única manera a lo mejor que tú estás cerca de Dios. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque mucha gente a lo mejor se aleja de Dios, pero este es el idioma en el cual tú puedes entender lo que Dios te quiere decir. Mucha gente, de la única manera que puede estar cerca de Dios es muchas veces cuando Dios permite ciertos problemas. Ahora, pero Dios no lo hace para mal. No, es que Dios quiere estar cerca de ti y que tú estés cerca de Él. Como dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mira qué lindo, o sea, que cuando tú te acercas a Dios, Él también se acerca. Tú das un paso y Él da otro paso. O sea, que entre más tú te acercas,
Dios también está más cerca de ti, amado hermano. Y espero que esta palabra sea de mucha bendición, porque Elías no entendía el proceso en la cueva. Elías estaba encuadrado, Elías quería morir. Señor, decía, quítame la vida. A lo mejor tú en el proceso que estás pasando, a lo mejor hay momentos que tú deseas morirte, o hay momentos que sientes que el proceso te va a matar, porque Elías pensaba que el desánimo lo iba a matar. A lo mejor el desánimo que tú estás pasando, a lo mejor tú sientes que te ha querido matar, pero ¿sabes por qué? ¿Sabes qué? El desánimo no pudo matar a Elías. ¿Sabes por qué? Porque Dios había permitido muchas veces el desánimo para formar a Elías, para formarlo en medio del proceso. Y el proceso no es para formarte. Y Dios se le apareció en aquella cueva. El ángel de Jehová se le apareció a Elías y le dijo, Elías, ¿qué haces aquí? Le dijo, come y bebe. Fíjate que más bien en la cueva fue donde Elías pudo ver que Dios lo fortalecía. En la cueva. O sea, en la cueva el ángel le aparece y lo fortalece. ¿Qué te quiero decir? La cueva es tipo del problema. O sea, en el problema donde tú vas a ver la mano de Dios, donde Dios te fortalece. Tú vas a ver la mano de Dios en el momento más difícil. Elías pensaba que ya no iba a ser visitado por Dios. A lo mejor tú dirás, Dios ya se olvidó de mí, ya Dios ya no está conmigo. Pero ¿sabes qué? Vengo a decirte que lo mismo le pasó a Elías. Elías tal vez pensó lo mismo que tú, como tú estás diciendo, oh, ¿será que yo estoy solo? ¿Será que Dios hasta cuándo me va a responder lo que yo le he pedido? Llevo a lo mejor 5 años, 10 años, 7 años esperando por algo de parte de Dios y no lo tengo. Así estaba Elías. Elías quería morirse. Elías no entendía el proceso. Pero algo impresionante, que el ángel se le apareció y le dijo, ve, come y bebe, porque largo camino te resta. Fíjate, dice que Elías comió y volvió a su camino. O sea que Elías entendió. Y fíjate, algo muy interesante, que cuando Dios te forma, en el proceso, cuando Dios te forma, tú ya no vuelves a ser el mismo, vuelves a ser diferente. ¿Sabes por qué? Porque Elías ya no fue el mismo. Elías dice la Biblia que salió de aquella cueva y le dijo, vete y úngeme a Eliseo, a Jehú. Mira qué lindo, mira qué lindo. O sea que aún Dios perfeccionó a Elías en aquel proceso. Dice la Biblia que Elías hizo descender fuego del cielo. O sea, Elías volvió con más poder. O sea que el carácter, cuando Dios te forma, ¿no, hermano? Cuando Dios te forma muchas veces en el proceso, Dios forma el carácter y Dios te llena más de poder. Elías, mi amado, nunca había hecho así como descender fuego bajo, así a matar a alguien. Pero sin embargo, ¿sabes? Cuando bajó, mi amado hermano, y después cuando bajó, dice la Biblia que Elías tenía una autoridad. Él decía, que descienda fuego del cielo, y el fuego descendía. ¿Por qué? Porque ahora Elías había pagado el precio. Hay cosas que tú las quieres tener, pero tienes que pagar el precio. Para Elías hacer descender, bajar fuego del cielo y decirme, Señor, que descienda fuego y que mate a todos mis enemigos. Fíjate que Elías pagó un precio en la cueva. Esa cueva es tipo del problema. O sea, el problema te capacita para administrar lo que Dios te va a dar. Mucha gente quiere algo, pero primero Dios te capacita. Mucha gente dice, Señor, ¿por qué será que no me vas a dar esto? No, el proceso es porque Dios te está capacitando para darte lo que tú le has pedido. Mucha gente pide algo y dice, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿cuándo? No, pero es que el proceso más bien es lo que indica que ya lo que le estás pidiendo a Dios viene. ¿Sabes por qué? Porque Dios es celoso con lo suyo. Dios no te va a dar algo hacia la carrera. No, Dios primero te capacita. O sea, que el proceso te capacita. Mira qué lindo. O sea, que si tú estás en proceso es porque Dios te está capacitando para aquellas cosas que tú le has pedido. ¿Cómo Dios te va a dar algo si primero no te capacita? No, primero Dios te capacita para ver si tú valoras lo que vas a recibir. Déjame decirte, si tú a lo mejor estás llorando, si tú a lo mejor estás cuestionando a Dios, entonces no estás capacitado para recibir lo que Dios te va a dar. Pero Dios quiere, mi amado hermano, Dios quiere formarte, Dios quiere formar tu carácter, Dios quiere, ¿verdad?, a lo mejor procesarte. El profeta Jeremías se sintió solo. En el libro de Jeremías 20, del 7 al 9, Jeremías ya no quería predicar. Jeremías muchas veces decía, Señor, ya no hablaré más en tu nombre. Pero ¿sabes qué? Mientras Elías decía eso, Dios estaba perfeccionando. Dice que sintió un fuego ardiente. Dijo, Jehová está conmigo como poderoso. Fíjate, cuando Elías siente el fuego de Dios, cuando Elías siente el Espíritu Santo que se le mete en el corazón y en los huesos, sintió aquella fuerza del Espíritu. Ni Jeremías se puede detener. A lo mejor en tu proceso tú te vas a querer detener, pero cuando Dios te está formando, cuando Dios tiene el control de tu problema, tú te vas a querer detener, pero no vas a poder. Porque eso fue lo que le pasó a Jeremías. Jeremías decía, Señor, ya no voy a hablar más en tu nombre. Mira, fíjate que Jeremías está declarando palabras negativas. ¿Por qué? Porque él no entendía su proceso, pero no sabía que en ese proceso era que Dios lo quería formar. Para que Jeremías entendiera que el llamado que él tenía no era un llamado de hombre. Porque mucha gente se cree fuerte en su propia fuerza, pero muchas veces las fuerzas tuyas se te van a acabar. ¿Sabes para qué? Para que tú entiendas que el que te llamó no fue el hombre. El que te llamó se llama Jehová de los ejércitos. Y Jeremías, él quiso detenerse. Fíjate que hay algo interesante, que mucha gente se va a querer detener, pero cuando es un llamado de Dios, ni tú te vas a poder detener. Porque Jeremías, él dijo, ya no voy a hablar. O sea, fíjate, Jeremías está hablando palabras de desánimo. Jeremías está diciendo, ya no voy a predicar. Es posible que tú digas, Señor, ya no te voy a servir, ya no quiero el ministerio, ya no quiero cantar, ya no quiero predicar. Jeremías así también pasó ese momento, pero algo impresionante que Dios allí lo visitó. Dice que sintió el fuego del Espíritu y comenzó a hablar. Y él, ¿sabes qué? Jeremías dijo, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Dijo, todo lo que se levanten contra mí serán confundidos. Fíjate, aquí vemos un antes y un después. Podemos ver el antes de Jeremías. Es un Jeremías que está quejándose, es un Jeremías negativo. Pero cuando el fuego del Espíritu Santo llega sobre Jeremías,
Jeremías declara que Dios está con él y declara que los enemigos van a ser confundidos. Muchas veces tal vez el desánimo que estás pasando te hace que declares palabras negativas, pero cuando el fuego de Dios te visite, ya no vas a hablar como un hombre, como un joven negativo, sino que vas a hablar con la fuerza del Espíritu. Y Jeremías entendió, amado hermano, que el llamado de él no era un llamado de hombre, sino que era un llamado de parte de Dios. Por eso Dios le dijo a Jeremías en el libro de Jeremías 1:19, pelearán contra ti, le dijo, pero no te vencerán. Pero Jeremías se le había olvidado. Yo no sé qué cosas tú has olvidado de parte de Dios en tu vida. A lo mejor Dios te ha prometido que Dios va a pelear por ti, pero te has olvidado. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor has visto el problema. Jeremías estaba viendo el desánimo y de la promesa que Dios le había dado se había olvidado. Hay promesas que a lo mejor Dios ha dado sobre tu vida, Dios ha puesto sobre ti, y a lo mejor el diablo te está haciendo que dudes de lo que Dios te va a dar, que dudes de lo que Él va a hacer contigo. Jeremías estaba dudando del llamado. Fíjate, cuando Jeremías dice, ve, ya no voy a predicar, Jeremías pensó que el llamado era de hombre, pero Dios le dice, ve, porque Jeremías quiso detenerse aún él mismo, pero dice que sintió que Dios se le metió, y ¿sabes qué? Ni él mismo se pudo detener, porque cuando Dios te llama, mi amado hermano, el diablo y los demonios te van a querer detener, pero no van a poder, y es posible que vas a llegar un día que a tú quererte detener. A lo mejor tú algún día vas a decir, ya no voy a predicar, pero ¿sabes qué? Hasta tú mismo no te vas a poder detener. Jeremías lo quiso hacer, pero Jeremías no se pudo detener, porque Dios le dijo, ve, porque yo estoy contigo para librarte. O sea, ¿cuál fue la lección que Dios le dio a Jeremías aquí en este desánimo? Dios le dio una lección a Jeremías, que el llamado de él no era de hombre, sino que el llamado era él que lo había llamado. Tal vez el desánimo te va a llegar. ¿Y sabes dónde tú vas a ver el llamado de Dios en tu vida? En el peor momento. Porque muchas veces tú vas a tener mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero en el momento más difícil, lo único que te va a ayudar es cuando tú sientas ese fuego. Fíjate que Jeremías era un profeta. Jeremías sabía la ley. Jeremías era un hombre que Biblia sabía, pero sin embargo el desánimo le había llegado. Pero lo único, mi amado hermano, en el momento más difícil, él no se acordaba ni siquiera de la palabra. Lo único que él se acordó, lo único que él decía, ya no voy a predicar. Pero ¿sabes qué? En ese momento el Espíritu de Dios lo visitó. En el peor momento, en el desánimo más grande que tú tengas, el Espíritu de Dios te va a visitar y se te va a meter como fuego, como se lo metió a Jeremías. También tú que estás desanimado, tú que ya no quieres seguir para adelante, Dios te va a visitar y el Espíritu de Dios se te va a meter en tu hueso, se te va a meter en tu corazón. Mira, Jeremías decía, ya no quiero predicar. Hay gente que habla así, ¿sabes por qué? Porque está desanimada. Pero cuando se te meta Dios, ya no vas a decir así. Jeremías decía, ya no voy a predicar, pero cuando se le metió Dios, dijo, ve, Jehová está conmigo. Mira las palabras que Jeremías está diciendo ahora. Jeremías está diciendo las palabras lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque cuando se te mete Dios, la naturaleza humana tuya muere, y ahora quien vive de ti, quien vive dentro de ti, se llama Dios, mi amado hermano. Por eso dice la Biblia en primera carta de Juan 4, mi amado hermano, 1, dice, hijitos, dice, vosotros habéis vencido todo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tú tienes a la gigante, tú tienes al poderoso que se llama el Espíritu Santo, mi amado hermano, aquel que dice la Biblia, mi hermano, que nos da poder. Jesús le dijo a los discípulos, mi amado, el libro de Hechos 1:8, pero recibiréis poder, le dijo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es que cuando el Espíritu Santo llega, te da poder. Cuando el Espíritu Santo te llega, mi hermano, hace que los demonios salgan huyendo. Con la sombra, dice la Biblia de Pedro, los enfermos se sanaban y los demonios salían fuera. Mira el poder que tiene el Espíritu Santo. Tú necesitas llenarte más de Dios. A lo mejor el desánimo te ha visitado, pero Dios ahí donde te está formando, ahí donde Dios está formando tu carácter, Dios te está procesando. ¿Sabes por qué? Porque ahí es donde Dios te quiere visitar, en el desánimo. Y el Espíritu de Dios, así como se lo metió a Jeremías, así también se te va a meter a ti en esta hora. A lo mejor tú te sientes desanimado, pero yo te digo, avanza. Hoy Dios quiere que avance, que te levantes, mi amado hermano, que no le pongas atención al desánimo que el diablo te está tirando. Mira, Cristo, Dios te ha dado poder. Tú tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive dentro de ti. Y hay gente que dice, yo me siento solo, yo no veo a Dios. Pero si tú tienes el Espíritu Santo dentro de ti, y el Espíritu Santo no está a un lado, está dentro de ti. Jesús dijo que el Espíritu Santo habita. O sea, tú eres un templo donde el Espíritu mora. Y mucha gente se siente solo. Pero ¿cómo tú te vas a sentir solo si el Espíritu Santo vive dentro de ti? Jesús dijo, ve, vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo. Jesús dijo, y habitaré en ellos, hablando del Espíritu. O sea, el Espíritu Santo habita en ti. Y ¿sabes qué? Yo quiero decirte algo muy interesante. Y ese Espíritu Santo que habita en ti fue el que habitó en Jesús. Pues dice la Biblia que lo levantó de los muertos al tercer día. ¿Saben qué levantó a Jesús al tercer día de los muertos? El Espíritu Santo. Tú tienes aquel que resucita a los muertos. Tú tienes aquel que da vida a aquel que está muerto. Tú tienes al Espíritu Santo. El Espíritu Santo levantó a Jesús, dice la Biblia, de los muertos. Y ¿sabe qué dice Pablo? Pablo dice que si ese Espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora en ti, ese Espíritu también te va a dar fuerza. Ese Espíritu también te va a levantar en el momento más difícil, no importando lo que tú estás atravesando, no importando el desánimo. Ese Espíritu te va a dar fuerza. Ese Espíritu que anduvo con Jesús, que los demonios salían fuera. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Cuando Jesús le decían, cuando Jesús le preguntaban acerca de los demonios que echaba, él decía, ve, no soy yo, es el Espíritu de mi Padre que mora en mí. Fíjate, o sea, Jesús está poniendo en alto el Espíritu Santo. Jesús está diciendo, ve, las obras que yo hago, no las hago yo, sino el Espíritu que mora en mí. Ahora, ese Espíritu que estuvo con Jesús, que es el Espíritu Santo, también habita en ti y habita en mí. Tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Tú no estás solo.
El Espíritu Santo vive dentro de ti. Mucha gente dice, yo me siento solo. Pero ¿cómo te vas a sentir solo? Si el Espíritu, del momento que tú aceptaste a Cristo, tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes al gigante, aquel que pelea por ti, aquel que te da aquel, mi amado hermano, aquel que pelea por ti tu batalla, aquel que te hace sentir que no estás solo, mi hermano. El Espíritu Santo, dice la Biblia, te guiará a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu Santo. Mira qué lindo. O sea que el Espíritu Santo nos da poder. Por eso Jesús dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No dejes apagar el poder, amado hermano. Como Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 1, 6 y 7, le dijo, te aconsejo que avives el don de Dios, el fuego del Espíritu que está en ti. No dejes apagar el fuego, amado hermano. No dejes apagar la unción del Espíritu Santo. Como dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo tiene que estar encendido, tiene que estar ardiendo sobre tu vida. Tú eres el altar de Dios. Más antes, mi amado hermano, la gloria de Dios se manifestaba sobre 4 paredes, sobre un tabernáculo, pero ahora tú eres el tabernáculo de Dios. Fíjate que la idea de Dios no era manifestarse en el Antiguo Testamento. La gloria de Dios se manifestaba en el tabernáculo, pero la idea de Dios era del tabernáculo pasar a un tabernáculo que es tu corazón. Ahora Dios ya no se manifiesta en el tabernáculo. Dice la Biblia que Él no habita en templos de mano hecha por hombre. Ahora el templo eres tú. El Espíritu Santo está dentro de ti. Tú eres el tabernáculo donde el Espíritu Santo se manifiesta dentro de tu vida. El Espíritu Santo es el que te da la fuerza en el peor momento. Es el Espíritu Santo que está contigo. Como Dios le dijo a Moisés en el libro de Levítico 6:12, 13, le dijo, ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo de día y de noche. Le dijo el sacerdote, quemará leña. Mira, que échale leña, mi amor, al Espíritu. Échale leña al fuego. ¿Sabes qué? La leña es tipo de la oración. La leña es tipo de la palabra. La leña es tipo del ayuno. Échale leña al fuego. El fuego es el fuego del Espíritu. Mete la oración a tu vida, mi hermano, y verás que el fuego no se va a apagar. Ese fuego ardiente que sintió Jeremías no se te va a poder apagar, amado hermano. Qué lindo es el Señor. Ese fuego no se te va a poder apagar. ¿Sabes por qué? Porque ese fuego, mi hermano, tiene que estar ardiendo en el corazón. Tiene que estar ardiendo. Amén. Tiene que estar ardiendo en tu corazón, amado hermano, ese fuego del Espíritu. Y fíjate, y el fuego era tipo del Espíritu Santo. Cuando Dios le habla a Moisés y le dice, ve, cuando Dios habla a Moisés y le dice, ve, ese fuego en el altar hay que mantenerlo ardiendo. Dios estaba hablando que el altar es tu corazón y el fuego es el Espíritu. Fíjate qué lindo. O sea, la idea de Dios, esta idea Dios se la da a Moisés. Dios llama a Moisés que vaya al monte, pero cuando Moisés regresa, Dios le dice a Moisés, ve, Dios le dice a Moisés, hazme un tabernáculo. Ahora, la idea de Dios no solo hacer un tabernáculo hecho de madera, sino hacer un tabernáculo morar en nuestros corazones. Fíjate qué lindo. O sea, cuando Moisés sube al monte, Moisés baja con nuevas ideas. Hay gente que no tiene ideas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque han dejado de subir al monte, han dejado de leer la palabra, han dejado de orar y han dejado de ayunar, y por eso hay gente que no tiene ideas nuevas. Hay gente que tiene lo mismo, no pueden experimentar algo nuevo. Pero ¿sabes por qué? Porque tienes que comenzar a clamar, porque Dios le dijo a Jeremías 33:3, le dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú subes al monte, cuando tú clamas, lo grande y lo oculto se te comienza a revelar. Dios comienza a revelarte tus planes. Dios comienza a revelarte los propósitos que Dios tiene para tu vida. Dios te llamó con propósito. Dios no te llamó para que estés menospreciándote. Mucha gente se menosprecia. ¿Sabes por qué? Porque no has subido al monte, no has clamado. Cuando tú subes al monte y clamas, Dios te va a comenzar a dar ideas. Porque la idea que hicieron un tabernáculo, ¿sabes dónde Dios se la dio a Moisés? Se la dio en el monte. Se la dio en el monte en aquellos 40 días de ayuno. Y Moisés baja. Fíjate, cuando Moisés baja del monte, Moisés ya baja con una idea diferente. Mírate qué lindo. O sea, que si hay gente que no está teniendo ideas nuevas en este tiempo, es porque ya no está subiendo al monte. Pero Dios le dice a Jeremías, clámame, yo te voy a enseñar cosas nuevas. O sea que cada vez que tú clamas hay algo nuevo que Dios tiene que enseñarte. ¿Sabes por qué? Porque el profeta pensaba que él sabía todo, pero Dios le dice, ve, todavía yo tengo algo que enseñarte. Jeremías pensaba que era el fin de su ministerio, pero Dios le dice, ve, no, cuando tú dices que es el fin, yo apenas comienzo. Hay cosas que tú piensas que es el fin de tu ministerio, que es el fin de tu llamado, que es el fin de tu matrimonio, que es el fin de todo lo que tú estás pasando. Pero ¿sabes qué? Muchas veces Dios te dice, ve, clámame, que todavía hay algo grande que yo te quiero enseñar. Porque Jeremías pensaba que él sabía todo, porque era un profeta, pero sin embargo Dios en aquella cárcel, Dios le dice, ve, clámame, que todavía hay algo grande, algo oculto, que todavía tú no conoces. Fíjate, o sea que Dios está interesado en que tú le clames. ¿Sabes por qué? Porque hay algo oculto que Él te quiere enseñar. Hay algo secreto que Él te quiere enseñar. Y cuando dice que hay algo secreto, es porque hay algo que nadie no ha conocido. Pero Dios quiere que tú lo conozcas cuando tú clamas. Ahora, fíjate el poder que tiene el clamor. O sea que cuando cada vez que tú oras, hay algo oculto que Dios te lo va a enseñar. Por eso mucha gente no aprende cosas nuevas, mucha gente se aburre. O mucha gente no dice que ya el evangelio me aburrió. ¿Sabes por qué? Porque no estás clamando. Siempre que tú clamas, aprenderás algo nuevo de parte de Dios. Jeremías estaba en una cisterna y no estaba clamando. Dios le dice, ve, clámame. Es decir, que Jeremías, a lo mejor a Jeremías se había fastidiado del camino. ¿Sabes por qué? Porque no estaba clamando. Siempre cuando tú te fastidies del camino, el evangelio te va a ser aburrido. ¿Sabes por qué? Porque lo que hace que el clamor, lo que hace que lo nuevo se manifieste, es el clamor. Fíjate, Dios le dice a Jeremías, clámame y yo te voy a responder. Dios le está diciendo a Jeremías, en el problema que estás pasando, si tú me clamas, tendrás una respuesta. Mira, querido, es lo que Dios quiere. En el proceso que estás pasando, clámale a Dios
y tendrás una respuesta de parte de Dios. Dios no te va a dejar solo. Mirarás la mano de Dios, cómo Dios mete su mano en el problema, cómo Dios te responde a aquellas dudas que tú tienes. ¿Sabes por qué? Jeremías tenía dudas en aquella cárcel. Jeremías tenía muchas dudas, pero Dios le dice, clámame, yo te voy a responder. ¿Por qué Dios le dice, yo te voy a responder? Porque Dios sabía que en la mente de Jeremías había muchas dudas, había muchas preguntas, pero aquí había un problema, que el profeta no estaba clamando. Y tú, mi amor, es posible que tú te hagas muchas preguntas en tu mente, pero si tú no clamas, no puede haber una respuesta de parte de Dios. Dios le dice a Jeremías, la respuesta la vas a tener cuando tú comiences a clamar. Lo grande y lo oculto que tú no conoces va a ser revelado a través del clamor. En esta hora, amado hermano, espero que esta palabra haya sido de mucha bendición. Amén. Y que espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida. Nunca olvides que en el proceso, amén, el proceso te forma. Ese es el tema que estuvimos hablando, el proceso te forma, esperando que esta palabra sea de mucha bendición. Muchos hombres de Dios fueron formados, mi amado hermano, a través del proceso Dios los formó, mi amado hermano. Jesús aún fue formado. Aún dice la Biblia que el Padre quiso quebrantar a Jesús formándolo con debilidades, con tristeza, con tentaciones. Jesucristo fue formado. Jesús fue tentado por el diablo. Jesús pasó pruebas. Jesús pasó, ¿qué es lo que Jesús no pasó? Fue probado, pero Dios formó el carácter de Jesús. Fíjate, o sea, a través cuando Dios forma tu carácter, Dios te está enseñando a madurar, que no dependa de los hombres, sino que dependa de Dios. Tal vez entraste confiando en los hombres, pero cuando salgas de tu proceso, mirarás que saldrás confiando en Dios y no en los hombres. ¿Sabes por qué? Porque mucha gente confía en los hombres. Pero la Biblia dice, el libro de Jeremías, el libro de Jeremías 17:5, maldito es el hombre que confía en el hombre y pone, dice, carne por su brazo y se aparta, y su corazón, dice, se aparta de Dios. Pero en esta hora, mi amado hermano, en esta hora, no te apartes de Dios. Dios está contigo. En el momento bueno y en el momento malo, Dios está contigo. Dios no te ha dejado ni te ha desamparado. Amén. Porque Salmos 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mira qué lindo. O sea que si tú estás firme en Cristo, sobre tu vida hay un ángel que te defiende, te acampa y te cuida. Salmo 91:1 dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mira que, o sea, que tú no estás solo. Y si tú te sientes solo, Mateo 28:20, Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira qué lindo. O sea que Jesús está diciendo, en el día bueno y en el día malo, yo estoy contigo. En el día de tu tristeza, yo estoy contigo. En el día de tu escasez, yo estoy contigo. En el día de tu enfermedad, yo estoy contigo. Mira qué lindo. Pero hay gente que ha creído en diferentes tipos de Cristo. Hay gente que piensa que en el momento difícil piensa que ya Dios no está con ellos. Pero ahora te presento al Cristo verdadero. Yo te presento al Cristo que ha prometido, que dice la Biblia, que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si tú ahora, mi amado hermano, sientes que estás solo en el problema, yo te digo, yo ahora quiero hacerte una invitación, que aceptes al verdadero Cristo. El Cristo que yo te presento es un Cristo que en el día bueno y en el día malo, Él no se aparta de mí. Jeremías entendió que en aquella cárcel Dios no se había apartado de él. Por eso Jeremías 33:1 dice, vino mi palabra de Jehová a Jeremías diciendo, dice, aún estando preso. Fíjate, Jeremías cuando dice aún, Jeremías está diciéndome, aunque yo esté preso, hay un Dios que no se ha olvidado de mí. Aunque yo esté en este momento difícil, hay un Dios que no se ha apartado. Yo vengo a decirte, no importando el proceso que tú estás pasando, Dios no se ha olvidado de ti. Los amigos de Jeremías se habían olvidado, pero Jeremías vio que el Dios que le servía era un Dios fiel, es un Dios que estaba con él, amado hermano. Yo vengo a decirte, mi amor, que muchas veces los procesos es donde Dios te va a formar. Y muchas veces el proceso, cuando Dios entra al desierto, ¿sabes muchas veces por qué Dios te lleva al desierto? Porque Oseas 2:14 dice que te lleva al desierto para hablarte tu corazón. O sea, muchas veces tal vez Dios te habló las buenas, pero no entendiste. Pero a través del proceso tú meditas y Dios te habla a tu corazón y entiendes lo que Dios los planes. Mucha gente tiene que ser llevada al desierto para que entiendas que Dios tiene un llamado y un propósito a través de tu vida. Fíjate que por eso Oseas 2:14 dice que Él nos lleva al desierto. ¿Sabes qué? Para hablarnos a nuestro corazón. O sea, y cuando Él nos habla a nuestro corazón, nosotros escuchamos. O sea, Dios está diciendo que la única manera, hay personas que la única manera que aprenden a escuchar la voz de Dios es cuando entran al proceso, cuando entran al desierto, cuando entran a la prueba. Porque muchas veces Dios les habla a buena manera, pero no entienden. Pero cuando te lleva al desierto, amén, tú aprendes a escuchar la voz de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento la misma prueba te atribula y necesitas una palabra de alivio. Entonces cuando necesitas ser aliviado, Dios te habla a tu corazón. Fíjate, o sea que el proceso que estás pasando es porque Dios te quiere hablar. Mira qué lindo. O sea que si tú estás en un desierto, eres bien aventurado. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor mucha gente quiere que Dios le hable. Pero ¿sabes por qué? Pero si tú estás en el desierto, tú eres bendecido. ¿Sabes por qué? Porque Dios no le habla a todo el mundo. Pero si Dios te llevó al desierto, eres bendecido porque Dios te está hablando a tu corazón. Mira qué lindo. O sea, tú vas a ser visitado de parte de Dios en el desierto. Y en el desierto, ¿quién no necesita una palabra? ¿Quién no necesita ser aliviado por una palabra? Pero sin embargo, oíste bien, Dios dice que en el desierto tus amigos no te visitan. Aquellos que estaban al lado tuyo no te visitan. ¿Sabes quién te visita? Te visita Él. Y con un propósito de hablarte. Y si te habla es porque Él quiere decirte los planes y los propósitos que Dios tiene para tu vida. Porque mucha gente se destruye. Como dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. Y mucha gente, mi amado hermano, se destruye muchas veces porque le falta conocimiento. Por eso Dios, aquel pueblo, dice la Biblia, que la llevó al desierto y la acercó. Fíjate, o sea, llegó un momento
El problema muchas veces, mucha gente, tal vez el problema que tú estás atravesando, tú piensas que es para mal, pero en el cielo Dios está diciendo que es para bien. Tal vez tú aquí estás triste, pero Dios allá en el cielo se goza. No porque tú estés triste, sino porque ese proceso que estás pasando te va a llevar al llamado que Dios tiene para tu vida. O sea, fíjate que Dios tenía un plan con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel muchas veces no entendía. Pero Dios tenía que llevarlo al desierto, porque en el desierto ellos aprendían a escuchar la voz de Dios. En el problema que tú estás pasando, vas a aprender a escuchar la voz de Dios. Dios va a afinar tus oídos para que tú aprendas a escuchar la voz de Dios. Mucha gente Dios le habla, pero no pueden entender que es Dios que te está hablando. Ahora, pero en el desierto, Dios afina tu oído y aprendes a entender la voz de Dios. Y dice la Biblia que Dios este pueblo de Israel lo cercó. Él dice que lo cercó. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Pero cuando Dios te cerca a través del desierto, o sea, cuando Dios dice que lo cercó, Dios está diciendo que no hallaba salida. Llevaban un camino, pero perdieron su camino. Fíjate, Dios dice, la voy a acercar, dice, para que pierda su camino. Entonces, ¿sabes qué pasa? Dios sabe que cuando tú pierdes tu camino, encontrarás el camino de Cristo. Porque cuando alguien dice, ya no puedo, muchas veces hay quienes que confían en sus propias fuerzas, pero cuando tus propias fuerzas se te acaban, tú comienzas a decirle, Señor, ayúdame. ¿Sabes por qué estás clamando a Dios? Porque ya perdiste tu camino, pero encontraste el camino verdadero que es Cristo. O sea, todo obra para bien. Porque cada vez que tú pierdes tus planes, mi amado hermano, los planes de Cristo comienzan a manifestarse en tu vida. Porque dice la Biblia que Dios viene cerca. O sea, cuando te acerca el tipo del proceso que tú estás pasando, que no hayas una salida. Pero muchas veces, el mismo proceso que tú estás pasando, el mismo proceso que tú estás atravesando, es porque Dios, mi amado hermano, Dios quiere, o sea, el plan de Dios es que tú pierdas el camino, que tú pierdas tu propio camino. ¿Saben por qué? Porque cuando tú pierdes el camino, hay el camino de Cristo. Y aquí es donde dice Isaías 55:7. Dije, deje el impío su camino. ¿Estás viendo? O sea, está diciendo que el camino del hombre es un camino de impiedad. Pero el camino de Cristo, Jesús dijo, San Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la vida. O sea, tú vas por caminos de muerte, pero Dios te ofrece un camino de vida. Proverbios 14:12 dice la palabra del Señor, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué te espera al fin? Te espera la muerte. Entonces Dios sabe. ¿Sabes por qué? Porque la vista del hombre, el hombre mira caminos de vida. Los caminos del hombre miran caminos de vida. Pero ¿sabes qué? Cuando Dios mira, la vista de Dios, y fíjate que hay algo muy interesante, que la vista de Dios es diferente a la vista de los hombres. Porque muchas veces tú miras camino de vida, pero la vista de Dios mira camino de muerte. El hombre mira el principio, pero Dios mira tu fin. O sea, por eso muchas veces te han pasado muchas cosas. ¿Sabes por qué? Porque a lo mejor tú dices, ¿por qué era que me están pasando tantas cosas? ¿Sabes por qué? Porque Dios miró tu fin. Hay cosas que tú entraste en el principio creyendo, oh Señor, esto es así, pero las cosas te salieron mal. ¿Sabes por qué? Porque al principio tú pensabas que eso era la mejor decisión. Pero Dios como no ve, como ve el hombre ve hasta donde sus ojos alcanzan a ver, pero Dios puede ver el futuro. Dios sabía que en el futuro te esperaba la muerte. Entonces Dios todo obró para bien. Mira qué lindo, todo obró para bien. Porque los propios caminos del hombre son caminos de muerte. Pero por eso Dios quiere que tú pierdas. Yo necesito en esta hora estar diciendo, Señor, yo quiero perder mi camino. Y cada vez que yo digo yo quiero perder mi camino, es porque te estoy diciendo, quiero perder mis propias decisiones. Ahora quiero hacer tu voluntad y quiero tomar las decisiones que a ti te agrade. Porque dice la Biblia que el que hace la voluntad de Dios, mi amado hermano, los que son guiados por el Espíritu de Dios, Romanos 10:14, esos son hijos de Dios. O sea, que si tú eres guiado por el Espíritu Santo, mi amado, no estás persiguiendo tu camino, sino que estás persiguiendo el camino a la vida, que es Cristo Jesús. En esta hora, Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición. Tú que te conectaste en esta hora, yo voy a orar. A lo mejor tú te has sentido desanimado. Padre, en esta hora, yo te pido, Padre, por todos aquellos que se sienten desanimados. Padre, en el nombre de Jesús, bendícelos, Padre, a cada uno de los que se conectaron. Que esta palabra haya sido de mucho aliento para ellos. Padre, en el nombre de Jesús, bendícelos en cualquier parte que se encuentren, Padre. Que tu presencia, Padre, les dé fuerza, Padre. Dios mío, santo en la gloria, dale fuerza. Fortalécelos en el nombre de Jesús, Padre. Tu palabra tiene poder, tu palabra son espíritu y son vida, Señor amado de la gloria. Todo espíritu de desánimo, todo espíritu de incredulidad, Padre.